Un león con cabeza humana tallado a partir de un solo bloque de piedra en el desierto egipcio. En el mundo no existe monumento más reconocible ni enigmático. Seguimos sabiendo muy poco de la Esfinge. No hay documentos. La Esfinge es enorme y muy misteriosa. Algo nos estamos perdiendo. Un equipo de investigadores intentará ponerle nombre al rostro y desvelar el misterio más antiguo de la historia: el enigma de la Esfinge. Los tesoros del pasado encierran secretos escritos en oro, piedra y sangre. Podemos revelarlos. Estos son los mayores tesoros de la historia al descubierto. Tesoros al descubierto. La gran Esfinge de Giza. Egipto alberga algunos de los mayores tesoros de la antigüedad. Y en las arenas del desierto de Giza, cerca de El Cairo, está uno de los mayores del mundo: la Esfinge. Una criatura mitológica con cuerpo de león y cabeza humana. Con 20 metros de altura y 57 metros de longitud, la Esfinge es la mayor escultura de piedra hecha de una sola pieza que existe. Es tan alta como un edificio de 6 pisos y tan larga como un avión 747. Lleva milenios contemplando el mundo y vigila la Gran Pirámide, la última superviviente de las 7 maravillas del mundo antiguo. La Gran Esfinge de Giza es uno de los monumentos más emblemáticos del mundo y la doctora Melinda Hardwick, arqueóloga, quiere desentrañar sus misterios. Es increíble. Ha cautivado los corazones y mentes de los viajeros, los visitantes y los reyes durante miles y miles de años. Y es que es normal. La Esfinge ha atraído a los exploradores durante siglos y es una de las reliquias más estudiadas de toda la antigüedad, pero sigue siendo un enigma frustrante. En realidad no sabemos mucho de ella. No hay textos de la época en la que se construyó. Lo normal sería que los egipcios hubiesen dicho algo de ella. Al mirar a la Esfinge nos preguntamos qué es y para qué sirve y quién la hizo. Son preguntas que seguimos haciéndonos los arqueólogos. Un equipo de expertos se dispone a revelar el misterio de la Esfinge de una vez por todas. ¿Cuándo se esculpió? ¿Por qué? ¿A quién pertenece el rostro? ¿Pueden revelar su identidad? Todas las estatuas representaban a alguien. Podía ser un rey, un particular, un dios. ¿Fue la Esfinge un acto de devoción de un hijo fiel? Le enseña al mundo que es un heredero legítimo y que por tanto tiene derecho a gobernar. ¿Fue parte de un plan secreto mucho mayor? El objetivo principal de tanta construcción y escultura era asegurar la vida eterna y existencia inmortal del faraón. ¿O la idea original era totalmente distinta? Con todos estos indicios, a mí me parece que está bastante claro que esto empezó a esculpirse como si fuese un león. Varias teorías en conflicto y solo una solución. Geiber Omar es un arqueólogo egipcio que se ha pasado años buscando los orígenes de la gran Esfinge de Giza. Pero incluso hoy en día, este monstruo colosal sigue ofreciendo seductoras pistas nuevas, y un descubrimiento reciente ha empezado a arrojar nueva luz sobre este misterio que perdura en el tiempo. Son los restos semienterrados de un muro antiguo. Cuando excavamos aquí descubrimos parte de un muro. Al principio creíamos que era solo un muro pequeño, pero al seguir excavando encontramos un muro enorme que se extendía de norte a sur. Los ladrillos de barro estaban en muy buenas condiciones y pensamos, será un muro moderno. Al examinarlo con más atención,
Omar se quedó sorprendido al descubrir que el muro rodeaba toda la esfinge y las ruinas de los templos que están justo delante de ella. Podemos pensar que la esfinge es la guardiana de las pirámides, pero estos indicios nuevos sugieren que la propia guardiana tenía protección. ¿Pero quién la protegía y por qué? Se descubre una pista importante oculta en el muro. Escondida bajo siglos de arena y polvo, hay una pista que descubren los arqueólogos. Un sello real llamado cartucho, que lleva el nombre del faraón Tutmosis IV. Tutmosis gobernó Egipto en la 18ª dinastía, alrededor del año 1400 a.C. Y fue famoso por sus ambiciosos proyectos de construcción. ¿Podría significar la presencia del cartucho de Tutmosis en el muro de la Esfinge, que fue el creador de este poderoso monolito? Melinda Hardwick encuentra una pista entre las patas de la Esfinge. ¿Es una tabla gigante de piedra o estela? Es una estela impresionante. Es la primera mención de la Esfinge. En la parte superior hay dos imágenes de Tutmosis IV. En un lado está ofreciéndole incienso a la Esfinge y en el otro le ofrece agua. La Esfinge está agazapada en el pedestal, justo enfrente de él. La tableta tiene grabada una leyenda contada por Tutmosis que relata una historia de su juventud cuando era un príncipe joven. En una partida de caza, el joven Tutmosis se encontró con la Esfinge enterrada hasta el cuello en arena del desierto. Exhausto a causa del sol de mediodía, Tutmosis se tumbó a la sombra de la estatua gigante. Según la historia grabada en la tableta, mientras dormía, la Esfinge le habló en sueños. Sabemos que la arena cubría la Esfinge y que en el sueño se le apareció a Tutmosis y le dijo: si quitas la arena, te haré rey. Y es justo lo que hizo. Tutmosis IV se convirtió en rey y conmemoró el suceso en la estela que llamamos la Estela del Sueño. Tutmosis no esperaba ser rey, pero poco después de que su hermano mayor muriese, ascendió al trono y anunció que la Esfinge había cumplido su palabra. Tutmosis no construyó la Esfinge. Cuando accedió al poder ya estaba en ruinas. La rescató de las arenas y construyó el muro para que no volviese a enterrarse. Puede que de no ser por Tutmosis, la Esfinge hubiese caído en el olvido, pero las generaciones posteriores siguieron su ejemplo. Buscaron la bendición de la Esfinge y la convirtieron en toda una atracción turística. Con Tutmosis IV el culto a la Esfinge se dispara. Desde los tiempos de Tutmosis en adelante, la Esfinge se convierte en un lugar de peregrinación. Los egipcios creían que adorar a la poderosa estatua podría traerles salud y buena suerte. La gente iba desde Memphis, la capital, y desde todo Egipto para ver a la Esfinge y hacerle ofrendas. Los egipcios de la época de Tutmosis llamaban a la Esfinge Horemaket, guardián del horizonte. Era una ruta de peregrinación bastante popular y los turistas iban y dejaban mensajes diciendo: vine de visita y fue maravilloso. La Esfinge se volvió tan popular que hasta el bisnieto de Tutmosis, el rey Tutankamón, construyó un palacio. Sabemos que hace 3500 años la Esfinge era crucial en el mundo egipcio. Pero hay una pregunta que perdura. ¿Quién la construyó y por qué? La gran Esfinge de Giza es la mayor estatua de su clase del mundo. Pero intentar poner al descubierto sus secretos es difícil, porque casi no hay material. No hay marca del escultor. No hay documentos que digan cuándo se construyó
o quién la hizo. Los expertos tienen que interpretar las pistas del paisaje. De entrada, lo más lógico parece ser vincular la esfinge con las montañas hechas por el hombre que se alzan por encima de ella, las pirámides. Las pirámides sí podemos datarlas. Se construyeron más de 1000 años antes de la época de Tutmosis, sobre el año 2500 a.C. La pirámide del faraón Kefren está justo detrás de la esfinge. Por eso muchos dicen que ha de ser obra suya. Pero demostrar la conexión entre ambos siempre ha sido problemático. No existe prueba que pueda determinar cuándo se hizo la esfinge porque está tallada directamente desde la roca. Hay expertos ajenos al mundo de la egiptología que ponen en duda que Kefren construyese la esfinge. El geólogo Colin Reeder es uno de ellos. Cree que la esfinge es más antigua que las pirámides. Si miramos los muros del recinto de la esfinge, vemos que las pistas están grabadas en piedra. Lo primero que me llamó la atención al llegar fueron los patrones de erosión tan especiales que hay. Y solo en los muros. Estas redondeces en este trozo de caliza se ve perfectamente. Tiene un aspecto redondeado y pesado. Está definido por las uniones y tiene por todas partes uniones muy erosionadas, con la roca entre ellas tomando esta apariencia redondeada y bulbosa, suave por arriba y áspera por abajo. Para mí solo hay una cosa que puede haber causado esto, y es el agua corriente. Hace miles de años, el clima de esta parte de Egipto era mucho más húmedo que el de ahora. Era más común que hubiese lluvias torrenciales acompañadas de inundaciones relámpago, y el agua tenía que acabar en algún lado. Mira del paisaje donde está la esfinge. En la colina, los niveles del suelo suben desde aquí hasta más allá de las pirámides y sobre una meseta rocosa como esta. Cuando llueve con intensidad, el agua sobrante cae en cascada por la meseta hasta el recinto de la esfinge. Por sí solos, estos descubrimientos no demuestran nada. Pero su relevancia queda clara cuando Reeder los compara con otra pista que hay en el terreno más arriba de la esfinge. Para construir las pirámides, los antiguos egipcios extrajeron millones de bloques de piedra de una cantera enorme. Y para Reeder, su localización es una pista clave. En los tiempos de las pirámides, al otro lado de la colina había una cantera enorme en la que excavaron para obtener piedras con las que construir las pirámides. El agua que cayese de la parte elevada por ahí caería en la cantera. No podría llegar a la esfinge. La teoría de Reeder afirma que si las pirámides y por tanto la cantera eran anteriores, cualquier inundación se drenaría antes de que llegase a los muros del recinto. Estos daños no estarían. Para Reeder, esto lleva a una conclusión sorprendente. Si la esfinge estaba ahí después de hacer la cantera, el agua nunca hubiese podido alcanzarla y no tendríamos las partes erosionadas en los muros. Esto tuvo que ser antes de que se trabajase en la cantera, y para mí significa que la esfinge tuvo que estar presente en Giza antes de que se construyesen las pirámides. ¿De verdad que es posible que la esfinge estuviese aquí antes que las pirámides? Quizá fue la escultura lo que motivó a los faraones a construir las pirámides aquí después. Lo que significaría que la esfinge tiene más de 4700 años. La teoría de Reeder es polémica, pero no acaba ahí. Vuelve a lo básico y se le ocurre una llamativa línea de investigación. Si miramos la esfinge desde esta dirección, las proporciones están mal. La cabeza de la esfinge, cuando se la mira así, es demasiado pequeña. El cuerpo es largo y alto y la cabeza está bastante desproporcionada. Que los antiguos egipcios se equivocaran tanto con las proporciones no tiene sentido, porque eran maestros con la piedra. Tiene que haber algo que se nos escape y tiene que haber otra pieza del rompecabezas. Y la respuesta está en la propia piedra. Sabemos que la esfinge estuvo casi toda su existencia enterrada en arena hasta los hombros y el cuello. He visto otros sitios en Giza donde la arena protege las rocas enterradas bajo ella.
La cabeza ha estado expuesta casi siempre, expuesta a la arena llevada por el viento y el sol. En todo caso, la cabeza tendría que estar más deteriorada que el cuerpo, pero es al revés. Para mí, la única explicación es que la cabeza se retallase después. Fuese como fuese, la retocaron y le dieron un nuevo perfil para que fuese la cabeza del faraón. La única conclusión posible es que al principio no era una esfinge, sino que empezó siendo otra cosa. Para Reader, la esfinge no solo es mucho más vieja que las pirámides, sino que al principio era algo muy distinto. Hace miles de años, el clima de esta zona era mucho más húmedo y había más animales salvajes. El mayor depredador y el animal al que los egipcios veneraban más era el león. Los leones eran símbolos muy importantes porque son las criaturas más majestuosas y llamativas que hay, así que tienen un porte regio y orgulloso. Los leones, como los reyes, cuidan de la gente. Son poderosos, dan miedo y tienen garras y fauces grandes. El trono del rey tenía cabezas de león a ambos lados, y la cama del rey también tenía leones. Ramsés II tenía leones de mascota que lo acompañaban a la batalla. Colin Reader ha descubierto un grabado sagrado de un león en una tableta de piedra que se creó varias décadas antes que las pirámides. Como muchas estatuas antiguas egipcias de leones, es hembra, y Reader cree que es una pista importante. Al intentar descubrir los orígenes de la esfinge, me fijé en ejemplos antiguos de leones y me encontré con esto. Es una imagen anterior a las pirámides de Giza, y sabemos que es importante y que está relacionada de algún modo con el faraón porque, igual que el león, hay un nombre de faraón grabado en la misma piedra. Para mí el sentido del león es que cuando comparas el perfil con el de la esfinge, de repente todo cobra cierto sentido. Y si lo superpones, entonces todo parece encajar como un puzzle. Para mí está bastante claro que originalmente se esculpió con forma de león. La teoría de Reader parece estar cogida por los pelos, pero ¿lo está en realidad? Esta estatua del Museo del Cairo es la esfinge más antigua jamás encontrada. Tiene claras señales de deterioro en el cuello y la cabeza que sugieren que le cortaron las orejas de león y retocaron la piedra para hacer una cabeza humana. Puede que lo mismo, pero a una escala mucho mayor, pasase con la gran esfinge de Giza. Pero hay otros expertos, como el egiptólogo Peter Lacobara, que no están de acuerdo. Si la esfinge se hubiese esculpido en un periodo anterior, lo normal sería ver monumentos de faraones anteriores asociadas a ella, restos de donde vivían los constructores, restos de las herramientas. Pero nada de eso existe, así que parece imposible que sea una estructura anterior. Sea cual sea la verdad, hay una cosa indiscutible. En algún momento, alguien ordenó que a este enorme bloque de piedra se le diera forma de cabeza humana. ¿Qué clase de persona querría ser inmortalizada de esta forma? ¿Podemos identificarla? Quien mandase tallar la efigie de la esfinge contaba con riqueza, poder y un ego monumental, igual que los que construyeron las pirámides. La que hay justo detrás de la esfinge la ordenó construir el faraón Kefren. Y también los dos templos cercanos. Por eso los expertos creen que Kefren es un candidato bastante probable. La esfinge cuadra con todos los demás monumentos de Kefren. El templo, la pirámide. La esfinge está como una especie de guardián de todos los monumentos de Kefren. Pero eso no basta como prueba. La zona está llena de templos, tumbas y monumentos. Algunos expertos apuntan en otra dirección, al constructor de otra gran pirámide que se encuentra cerca de la esfinge, construida por el padre de Kefren, Keops. Keops fue el primer faraón que construyó una pirámide en Giza, y si había alguien capaz de pensar lo grande, era él.
Keops fue un pionero impresionante. No hay que subestimar su obra porque venía de un lugar enorme y desolado, la meseta de Giza, y construyó la mayor pirámide de Egipto. Con más de 146 metros de alto y construida con 2.300.000 bloques de piedra de más de 2 toneladas cada uno, la montaña artesanal de Keops tardó 30 años en construirse y fue la estructura más alta del mundo. Keops tuvo la tumba más magnífica de todos los tiempos y también le dio una imagen de poder. Antes no podría haber existido nada igual. La pirámide se construyó como mensaje propagandístico. Este es el poder del faraón. Quizás Keops construyese la Esfinge. Puestos a cambiar la imagen de Egipto, ¿por qué no tirar la casa por la ventana y exponer su cara para que todo el mundo la viera durante toda la eternidad? La historia retrata a Keops como un dictador temible, obsesivo, que casi arruinó a su pueblo para construir la Gran Pirámide. Así, según dice la teoría, siempre estaría vigilándolos. Era de esos faraones que querían dejar marca en el paisaje, no solo con la pirámide, sino también con la Esfinge. No es muy distinto de lo que pasa hoy en día con las estatuas gigantescas de dictadores que quieren gobernar los corazones y mentes de su pueblo, además del paisaje. La doctora Melinda Hardwick está en el bando de los que creen que Keops construyó la Esfinge en vez de su hijo Kefren, y busca pruebas en la disposición de los monumentos que apoyen su teoría. Hoy, la mayoría de turistas verían la cosa así. La Esfinge está delante y la pirámide de Keops detrás. Pero eso es porque vienen desde el Cairo. En la antigüedad no se veía así, sino de forma ligeramente distinta porque vendrían desde el sur. Hoy en día, los turistas vienen desde el Cairo, al noreste. Pero la antigua capital de Memphis está en la dirección contraria. O sea que los que vivían en la época de Keops veían las cosas de manera distinta. Los visitantes venían desde Memphis, o sea, desde el sur, y esto era lo primero que veían. La Esfinge de perfil y la pirámide de Keops, no de Kefren. Al ver la Esfinge de perfil y la pirámide de Keops detrás, tenían una imagen bidimensional que era algo muy importante para los antiguos egipcios. A los egipcios les encantaban los perfiles, y no solo en los grabados y pinturas. Incluso algunas esculturas se diseñaban para que se viesen desde el lado. Si miramos esto desde el punto de vista de un antiguo egipcio, parece que la Esfinge protege la tumba de Keops. Y eso no es todo. La doctora Hardwick centra la atención en los monumentos de Kefren, el hijo de Keops, y el que supuestamente construyó la Esfinge. La pirámide de Keops está justo detrás de la Esfinge, pero Hardwick encuentra una pista en la disposición de la calzada que lleva desde la pirámide de Kefren hasta el templo. Esta es la calzada de Keops, por donde traerían el cuerpo del faraón para enterrarlo dentro de la pirámide. Pero al analizar la posición, hay algo que falla. Lo normal sería que la calzada llegase hasta aquí, delante de mí, y luego siguiese hacia el este, pero en vez de eso, gira. Tradicionalmente, el recorrido ceremonial hasta la pirámide del faraón lleva rumbo este y es en línea recta. Este no. La calzada de Kefren tiene ángulo y parece rodear la Esfinge. Gira por aquí y lo hace para evitar algo, que es la Esfinge. O sea que la Esfinge ya existía antes de los tiempos de Kefren. Si la Esfinge ya existía, pudo ser creación de Keops. Para confirmar la teoría, Hardwick se va de la meseta de Giza y accede al único sitio del mundo donde hay una representación confirmada de Keops: el Museo del Cairo. ¿Qué sucede cuando comparamos la imagen con la cara de la Esfinge? En la cara de Keops
vemos que tiene rasgos muy anchos. Las orejas están hacia adelante y tiene los ojos hundidos. Son los mismos rasgos que tiene la esfinge, o sea que tiene todo el sentido del mundo que la esfinge sea Keops. Sí que parece haber parecido entre ambas. Y aquí hay otra pista. En todas las estatuas que se conocen de Kefren, lleva una barba ceremonial. Pero la esfinge es lampiña, igual que la estatua de Keops. Solo hay un problema, que la estatua mide menos de 10 centímetros de alto. Para identificar a Keops con seguridad, hace falta algo más que la estatuilla. Es muy pequeña para compararla con algo tan descomunal como la esfinge. En realidad hay muy pocas pruebas para estar seguros del todo de a quién pertenece la cara de la esfinge. Parece probable que la esfinge la construyese uno de los faraones que también hizo las pirámides. Está Keops, constructor de la Gran Pirámide, con un poder y ambición incomparables. Y también está su hijo Kefren, cuya pirámide está cerca. Pero también hay otro miembro de la familia. Keops tuvo un hijo mayor que ascendió al trono antes que Kefren. Se llamaba Diedefra. Durante muchos años, los expertos descartaron a Diedefra como constructor de la esfinge porque se creía que era un paria en su familia. Se rumoreaba que Diedefra asesinó a su hermano mayor Kawab para hacerse con el trono y que el asesinato provocó un distanciamiento entre la familia. Al ser un paria, está claro que no pudo ser el responsable de la construcción de la Gran Esfinge. Pero en la meseta de Giza se ha hecho un descubrimiento que ha puesto el rumor patas arriba. Esta es la barca funeraria de Keops, una de las más antiguas y mejor conservadas de la antigüedad. La egiptóloga Salima Ikram tiene una teoría sobre la barca que vuelve a poner en la palestra al hijo de Kefren como posible constructor de la Gran Esfinge. La barca de Keops es una de las reliquias más asombrosas jamás encontradas en Egipto. Pensar que Keops llegó a usarla en vida. Ahora se ve en todo su esplendor, pero se encontró hecha en 1000 pedazos en un foso cercano a la pirámide. Y Keops la usó en vida. Seguramente se sentaba y tenía remeros. Cuando murió la despedazaron, llevaron todos los trozos a la meseta de Giza y los enterraron con él. Para los antiguos egipcios, las ofrendas funerarias como esta tenían una importancia crucial. Creían que cuando el faraón moría, necesitaba una barca para navegar hasta el más allá y asegurar que Egipto continuase existiendo. Los egipcios creían que durante el día el sol recorría el cielo con el faraón en él. De noche pasaba por una especie de espacio oscuro que iluminaba luchando contra demonios y bestias que querían devorarlo. Y al triunfar nacía un nuevo día. Era un ciclo continuo. La barca era vital porque gracias a ella se aseguraba de que el sol saliese y se pusiese, el cosmos siguiese su curso y Egipto sobreviviese. ¿Fue esta magnífica barca obra del propio Keops? Salima Ikram se mete en el foso donde encontraron la barca para buscar pistas sobre quién la dejó ahí. Y no queda decepcionada. Siempre dimos por hecho que Keops pidió la barca para sí mismo. Lo emocionante del foso de la barca es que en un cartucho está el nombre de su hijo Diedefra y también en otro, o sea que no la hizo Keops, sino que la hizo el faraón Diedefra para su padre Keops. Esto cambia la visión que tenemos de la legitimidad de Diedefra. Esto demuestra que Diedefra se llevaba bien con su padre Keops y fue una figura importante en el funeral de su padre en Giza. En vez de ser la oveja negra, Diedefra empieza a parecer el hijo adorado. Al honrar a Keops con este generoso despliegue de extravagancia,
Diedefra no solo demostró su lealtad, sino que también reafirmó su posición de poder. Y si Diedefra estaba dispuesto a todo para honrar a su padre, ¿pudo haber construido también la esfinge a la imagen y semejanza de Keops? Diedefra es un buen candidato. Hizo más cosas en la meseta de Giza, como construir el foso de la barca funeraria para su padre Keops. Al hacer cosas así y al construir la gran esfinge, vemos que intenta ganarse su aprobación. Tenemos 4 teorías en conflicto. ¿Tallaron la esfinge antes que las pirámides y le dieron forma de león? ¿Fue obra del faraón Kefren? ¿De su padre, Keops? ¿O del hijo mayor de Keops, Diedefra? Para descubrir la verdad, los expertos tienen que investigar más a fondo las antiguas rocas de la meseta de Giza y los monumentos colosales de los antiguos egipcios. La investigación sobre quién construyó la gran esfinge ha dado pie a 4 corrientes de pensamiento. ¿Empezó siendo un león? ¿Fue obra de un poderoso dictador, el faraón Keops? ¿Ordenó el hijo de Keops, Diedefra, que tallasen la esfinge para cimentar su derecho al trono? ¿O fue obra del hijo menor de Keops, Kefren, cuya pirámide está justo detrás de la esfinge? El doctor Peter Lacobara ha decidido explorar la calzada de Kefren. Es un paso elevado que aún existe hoy en día y cuyo recorrido pasa por detrás del recinto de la esfinge y va colina arriba hasta la pirámide de Kefren. Estamos viendo la calzada que va desde la pirámide hasta el templo. En una esquina del recinto de la esfinge, Lacobara ha encontrado una pista importante dejada por los constructores de Kefren. Es muy interesante que aquí en la esquina vemos un hueco rellenado con bloques modernos. Creemos que había una zanja de drenaje que desviaba el agua de la calzada hasta una gran depresión donde estaba la cantera e inundaba esta zona cuando llovía. El objetivo del canal de drenado de Kefren era evitar que se inundase la calzada. Por eso drenaba el agua de lluvia hasta la zona donde hoy en día se encuentra la esfinge. Lacobara cree que esto demuestra que la esfinge no existía antes de los tiempos de Kefren. Evidentemente no tiene sentido que ya existiese. Si la esfinge la construyó Keops, no inundarían la zona con agua. No habría razón para echarle agua a este gran monumento. Está claro que todo apunta a que la esfinge la hizo Kefren cuando ya llevaba tiempo reinando. Si lo que dice Lacobara es cierto, cuando Kefren ascendió al trono, esta zona solo era un foso que se utilizaba para acumular agua de lluvia sobrante. Aún no habían tallado la esfinge. Pero a Lacobara le frustra la ausencia de pruebas definitivas. Tenemos poquísimos documentos escritos porque es un periodo muy lejano. Y no hay archivos, nada perdura. No hay inscripciones, ni nada en concreto que apunte hacia quién hizo la esfinge y cuándo. Al contrario que las pirámides, la esfinge no se construyó transportando bloques de piedra, sino que se talló directamente en el sitio a partir de la piedra, de una sola pieza. Lacobara vuelve a los orígenes. Si la esfinge empezó siendo un trozo de roca en una cantera, quiere analizar paso a paso cómo se hizo. En otro yacimiento cercano a la esfinge, encuentra una pista incrustada en la roca. Los alrededores de la esfinge serían así. Es genial, porque es un momento congelado en el tiempo. Se ve cómo trabajaban. Podemos imaginarnos cientos y cientos de obreros aquí, dándole a la piedra en fila, uno tras otro. Como una máquina picando los bloques, creando los canales en la piedra, haciéndolos para liberarlos de la roca, y luego transportándolos para construir las pirámides y los templos de Giza. Quien quiera que construyese la esfinge, empezó eliminando toneladas del lecho desértico en forma de bloques enormes de varias toneladas.
El trozo de roca que quedó se talló en forma de esfinge. Pero el indicio más importante está oculto bajo la superficie de la esfinge. Está en la propia composición de la roca. La caliza tiene capas como un pastel, y algunas eran más blandas que otras, dependiendo de la composición. Por eso se han erosionado más que las capas superiores e inferiores. Este patrón tan característico de aquí también se ve en los muros de la cantera. La Cobara ha identificado un patrón delator en la caliza. Hace millones de años, la meseta de Giza estaba bajo el mar. En el lecho marino, los restos comprimidos de miles de millones de criaturas, capa a capa, formaron poco a poco la roca que vemos hoy. Dependiendo de la composición en concreto, hay algunas capas que son más duras y resistentes que otras, lo que nos deja con un patrón único de desgaste que está por toda la roca de la esfinge. La Cobara decide buscar ese mismo patrón. En el templo construido por Kefren que hay delante de la esfinge, encuentra exactamente la misma secuencia de roca blanda y dura. Las muescas de los muros del templo y las de la esfinge coinciden. Es increíble. Aquí se ve dónde está el patrón de deterioro. Aquí hay una capa blanda que recorre el bloque y el de al lado. Gracias al patrón de desgaste y los fósiles, son como huellas dactilares que nos dicen exactamente qué origen tiene para que podamos relacionarnos con la roca de la propia esfinge. El patrón único de la piedra demuestra que la roca que encerraba el cuerpo de la esfinge se usó para construir los templos de Kefren. Así que la esfinge debió detallarse después de los templos. La esfinge no existía antes de eso. Creo que no cabe duda de que Kefren construyó la gran esfinge. Todos los indicios apuntan a ello. Y las demás pistas tienen muchas lagunas. Es la única opción lógica y la única que realmente tiene sentido. Si la teoría de la Cobara es correcta, no hay discusión posible. Kefren construyó la esfinge. Y no su padre, Keops, ni su hermano, Diedefra. Los descubrimientos de la Cobara también invalidan la teoría de Colin Reeder de que la esfinge era originalmente un león tallado mucho antes de la época de Kefren. El rostro de la esfinge tiene un nombre, y es Kefren. Pero queda una duda por resolver. ¿Podrá descubrir el equipo por qué esculpió este monstruo? La gran esfinge de Giza es la mayor estatua hecha con una sola roca del mundo. El faraón Kefren ordenó construirla hace unos 4500 años. ¿Pero qué le llevó a crear esta gigantesca estructura? Hasta hace poco no se sabía casi nada sobre Kefren. Pero el egiptólogo Zahi Hawass ha descubierto una tumba extraordinaria enterrada en el desierto cerca de la esfinge. Es el último descubrimiento de Egipto. Parece ser un cementerio especial para los sacerdotes de Kefren. No nos lo esperábamos. Sobre el año 2494 a.C., el faraón Kefren murió tras gobernar Egipto durante un cuarto de siglo. Este descubrimiento demuestra que no lo olvidaron. Que se olvidasen de ti es lo peor que te podía pasar en el antiguo Egipto. Así que montabas un culto para que la gente fuese e hiciese ofrendas de pan, cerveza y vino. Para los faraones era aún más importante. Esta es la tumba de los sacerdotes de Kefren.
Su trabajo era mantener vivo el nombre de Kefren tras su muerte, con rituales religiosos y ofrendas a los dioses. Es un descubrimiento único. Es la primera vez que el cementerio muestra a la gente del culto de Kefren y a la Esfinge. Sabemos que el culto de Kefren perduró hasta el final del Imperio Antiguo. Actualmente se cree que el culto de Kefren duró mucho más de lo que pensábamos. Los sacerdotes cuidaron el templo de Kefren durante siglos. Pero ¿cómo es posible que el recuerdo de Kefren perdurase tanto tiempo tras su muerte? La respuesta y la pista definitiva para resolver el misterio de la Esfinge se encuentra en la propia estatua y en el templo que hay a sus pies. El diseño del templo es muy interesante. Es una construcción única. Nunca hemos visto nada igual en complejos de pirámides. Es un templo adicional. ¿Qué pinta aquí? Ha de tener que ver con la Esfinge, que se cierne sobre él. Los arqueólogos lo llaman el templo de la Esfinge. Lo construyó el faraón Kefren y es el único de su clase que hay en Egipto. A su alrededor hay restos de pilares enormes que tendrían estatuas gigantes de Kefren delante. Una aquí, una aquí, una aquí, una aquí, una ahí, una ahí. En total hay 12 estatuas. En total, la Cobara cartografía la posición de 24 pilares de piedra y lo que él cree que eran 12 estatuas enormes de Kefren. Para la Cobara esto solo puede significar una cosa: que Kefren y su pueblo adoraban al sol. Era una época en la que el dios del sol estaba cobrando mucha más importancia en la religión egipcia. El simbolismo solar del templo es evidente y se refleja en las estatuas, que representan las horas del día. Esta es la clave para entender el objetivo de la Esfinge. No era un mero bloque de piedra sacado de la cantera, sino parte de un proyecto colosal de construcción. Cuando la Cobara cartografía las posiciones del templo de Kefren, la Esfinge y la pirámide, el significado religioso queda claro. Descubre que en los equinoccios de primavera y otoño, los dos momentos del año en los que el equilibrio entre día y noche es perfecto, la Esfinge, el templo y la pirámide están perfectamente alineados con el sol cuando sale y cuando se pone. Podemos hacernos una idea de por qué durante el equinoccio el sol sale directamente por encima de esta parte. En el eje central del templo hay un nicho para una estatua. En el muro opuesto hay otro nicho, también en el eje central. Y estas dos estatuas estarían iluminadas durante el equinoccio porque el sol saldría y las iría iluminando, dando luz a la estatua mientras la ilumina. Y luego, mientras el sol surca el cielo, la estatua se iría oscureciendo hasta que muriese. Y luego iluminaría la otra, representando el renacimiento. Es un ciclo eterno de muerte y renacimiento. En esos días especiales del año, el sol pasa por encima del templo y baja por detrás de la Esfinge hasta la base de la pirámide de Kefren. El sol, la pirámide, la Esfinge, el templo, todos unidos. La Esfinge simboliza al propio faraón haciéndole ofrendas al dios del sol. Es una representación gigante de Kefren, ofreciéndole el templo a los dioses. ¿Y a qué viene lo del cuerpo de león? Aquel león es el símbolo del faraón y también del sol. Es la unión de los dos grandes poderes que gobiernan todas las vidas de Egipto. Los egipcios observaban la naturaleza con mucha atención. El león es amarillo, como el sol. Tiene una abundante melena, como los rayos del sol. Los leones son más activos cuando amanece, que es cuando cazan, y les gusta tumbarse al sol. Así que si lo juntamos todo, la verdad es que el león es el símbolo ideal del sol y del dios del sol.
Podemos considerar la Esfinge un proyecto fruto de la vanidad. Un hombre que talla su cara en una roca. Pero lo cierto es que la ambición que hay tras ella parece mucho más trascendental. La manera en la que se construyó, la posición de cada piedra, la alineación de la Esfinge con el templo y las pirámides. Todo esto la convierte en una obra de ingeniería de precisión. Y tal y como lo ve la Kobara, tiene un objetivo especial: darle a Kefren ni más ni menos que la inmortalidad. El objetivo principal de tanta construcción era asegurarle la vida eterna y la existencia inmortal al faraón Kefren. Tiene que ver con la resurrección del rey. Es como una máquina resucitadora. Este simbolismo garantiza la vida eterna al ser parte del ciclo infinito. Aunque su mundo acabó por desaparecer, el plan de Kefren de vivir para siempre funcionó en parte, ya que hoy en día, 4500 años después, seguimos admirando su rostro.